Hola a todos, mi nombre es Isabela Patiño. Mi nombre es Fabio Giraldo y en este video le vamos a hablar acerca de lo que es la trampa de la liquidez. Bueno, para hablar de la trampa de la liquidez tenemos que hablar o definir algunos conceptos que intervienen dentro de lo que es el efecto de la trampa de la liquidez, como lo es la política monetaria y el Banco Central. Bueno, entonces entendamos la política monetaria como ese conjunto de actividades pues, de un país encaminadas como a controlar esa estabilidad o el crecimiento económico. Valga la redundancia, controlando o midiendo la inflación, las tasas de interés, la balanza de pagos del país, entre otros. La principal herramienta de los países para la política monetaria es la que se conoce como la tasa de interés de interferencia interbancaria, la que más conocemos pues nosotros familiarmente como la tasa básica. También debemos saber que existen dos tipos de política monetaria, lo que es la política monetaria expansiva y la política monetaria restrictiva. La expansiva básicamente es como la que se encarga de brindar ese crecimiento a la producción y por ende al empleo. Por ejemplo, beneficia más como a ese sector privado, hace que haya como más dinero en circulación. Y la restrictiva, política monetaria restrictiva, es esa que se encarga, como, ¿cómo les explico? Que usa como controlar el tamaño de la oferta monetaria. Sirve para controlar la inflación mediante como esa reducción de la presión en el alza de los precios. También pues tenemos el otro factor o el otro agente pues que influye en el tema pues que es el Banco Central, pues entendámoslo como esa entidad o ese agente principal encargado de administrar lo que es la política monetaria. Este puede ser independiente del gobierno y hay una hipótesis que dice que entre más independiente sea, mucho mejor para la economía. Listo, entonces teniendo definido estos dos conceptos ya podemos como dar una definición más puntual acerca de lo que es la trampa de la liquidez. Entonces sabemos que la trampa de la liquidez se da mediante estrategias de política monetaria. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una crisis, lo que hacen los bancos centrales es que empiezan a reducir las tasas de interés poco a poco, casi que llegando a cero. Y cuando pasa esto, el precio del dinero se vuelve mucho más barato, lo que hace que los ciudadanos se incentiven a ¿qué? A endeudarse, a comprar casas, a comprar carros, infinidad de cosas. Y lo que empiezan a hacer las empresas cuando ven este precio es que empiezan a invertir mucho más. Entonces todo esto se da mediante un incremento de la oferta monetaria, por lo cual empieza a aumentar el gasto. Entonces, al bajar todas estas tasas de interés, se empieza a incentivar el tema de la demanda, se empieza a generar mucho más empleo y por ende habrá mucho más dinero para gastar y eso significa que la economía se va a reactivar y por ende el Producto Interno Bruto va a empezar a subir mucho más. Entonces, en términos generales, el tema de la trampa de la liquidez es que es bajar los intereses lo más que se pueda, casi cercanos a cero, no por debajo de cero, porque sería negativo y esto pues no puede suceder. Exacto. Entonces, para entender como el concepto de lo que es trampa de la liquidez, lo podemos entender como un efecto o un problema que tiene, que es como cuando las crisis se extienden y como decía la compañera, las tasas de interés cada vez los gobiernos las bajan y las bajan y las bajan más hasta que llegamos a un punto donde es cercano a cero, es el que se conoce pues como la trampa de la liquidez, donde esa política monetaria implementada no es efectiva, básicamente no es efectiva. Entonces en este punto, cuando no es efectiva, ya se emplea como una política monetaria restrictiva, que era la que les hablaba pues ahorita, como ya emitiendo bonos, comprando bonos del Estado pues de otros países, comprándole bonos a la empresa, pues buscando financiación de esa otra manera. O ya entrando pues en temas de política fiscal, pero pues ese no es un tema pues como para este caso. ¿Qué efectos puede tener? Como les decía, cuando se llega pues a ese punto llamado pues trampa de la liquidez, donde no hay respuesta de los agentes económicos frente a tasas tan bajas, las personas más bien ¿qué hacen? Deciden como
guardar su dinero, pues tener el efectivo, porque no les provoca invertirlo, porque es que la tasa de interés está muy baja, o sea, entonces no hay como, no, pues no provoca invertir a una tasa cero, por decirlo así. No, Para esa claro. gracia, pues yo me quedo con el dinero, lo dejo guardado, como dicen por ahí, debajo del colchón. Entonces, sí, pues definiendo pues el tema, es como ese punto donde la economía es insensible a esos estímulos que nos da la política monetaria. También podemos decir, bueno, antes de meternos por el lado de los países, quiero como mostrarles lo que es pues como un gráfico para que lo entendamos mucho mejor, donde tenemos lo que es el eje Y, que están las tasas de interés, y el eje X, donde está como la oferta monetaria, y la curva, que es como el dinero, ¿cierto? Entonces, a medida que hay oferta monetaria, o sea, incrementa la oferta monetaria, disminuye la tasa de interés, entonces va bajando, ¿cierto? El precio del dinero va siendo más asequible, pero si los ciudadanos no responden a ese estímulo, va a llegar a un punto donde va a ser muy cercano a cero esa tasa de interés. Exacto. Entonces, el que se conoce como la trampa de la liquidez. Entonces, ahí vemos que la política monetaria, en este caso expansiva, no es efectiva. ¿Por qué? Porque lo que busca es incrementar la oferta monetaria. ¿Para qué? Los intereses. Para que disminuya el interés. Por ende, aumentar el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque como hay incentivo al gasto, pues el dinero está más barato, pues la economía se va a mover más. Pues eso es lo que se espera, se va a reactivar. Pero en muchos casos, pues eso no se da y es lo que se conoce como lo que es la trampa de la liquidez. Y bueno, ya entrando como que al tema de los países, pues donde se ha visto que se ha incursionado este tema, podemos ver, por ejemplo, la situación de las tasas de interés en países como Estados Unidos y Japón, que ha llevado a los economistas a cuestionar la efectividad de la política monetaria para reactivar la economía. Y esto es por pensar que estos países pueden haber caído en lo que conocemos como la trampa de la liquidez. Bueno, por ejemplo, en Japón las tasas de interés son casi cero, pues están muy bajitas y son muy cercanas a cero, pero pues no todavía no están por debajo porque no pueden estar por debajo. Y por ejemplo, en los Estados Unidos lo que pasó fue que el Banco Central redujo hasta por 10ª vez en un año las tasas de interés, de manera que ha llevado a niveles más bajos, o sea, han llegado a los niveles más bajos durante pues 40 años, inclusive están por debajo de la tasa de inflación, entonces están muy muy cercanos a cero. Y en términos reales podemos decir que estas tasas son negativas, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Japón, pues en el tema de Japón es mucho más dramático y mucho más complejo. ¿Por qué? Porque su economía, que es la que fuera la más dinámica del mundo, que es la envidia de todos los países, entró en una recesión desde el año 1990 y se ha mantenido así durante toda la década. Y ha tenido como que unos breves intervalos de crecimiento positivo, pero pues han sido muy, muy breves. Entonces, acá en Colombia podría decirse que hay similitudes con estos dos países, con Japón y con Estados Unidos. Por ejemplo, con Estados Unidos, el Banco de la República también ha bajado mucho pues en varias ocasiones sus tasas, pero no tanto pues como Estados Unidos, que las bajó mucho, cercanas a cero y durante tantas veces. Entonces esto es positivo pues porque hay como que una posibilidad en la que ellos pueden como que seguir bajando sus tasas en caso de que sea necesario. Qué pena, y esperando pues como que los ciudadanos, pues la población respondan bien como a ese estímulo que les está dando pues lo que es la política monetaria. Listo. Y por ejemplo, en Japón, donde no es fácil optar por una política fiscal, perdón, por el tema de la dinámica de la deuda pública, de la incertidumbre de los inversionistas y de los consumidores, eso hace que no deje crecer la demanda privada. Entonces, eso es como que lo que pasa entre Japón, Estados Unidos y Colombia. Exacto, no, esperamos pues que les haya quedado muy claro el concepto, desde la definición de todos los factores que intervienen y pues en la actualidad pues en lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias para todos, Gracias. nos vemos. Chao. Chao.